Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Hoy hace 8 estuvimos hablando del porqué de las situaciones que pasan, qué es de Dios, qué es del diablo. Es interesante el tema. Entre las cosas que pasan, ¿verdad? Muchas de las cosas que nos pasan son dolorosas, porque si todas las cosas fueran solo buenas y causaran alegría y gozo, nadie diría nada y nadie se quejaría, yo creo. Bueno, aunque de todo hay, yo creo que alguien se quejaría porque solo cosas buenas le pasan, ¿verdad? Pero este mundo está lleno de dolor. Si no, pongan las noticias estos últimos días, ¿verdad? Con este conflicto bélico ahí en Israel, que tan terrible, cada vez va más peor, diría. Va para atrás la cosa. Y eso que a veces no queremos ni ver noticias, ni ver las imágenes y esas cosas. Por supuesto es bueno saber qué es lo que está pasando, que nosotros no estamos ahí, ni cerquita, pero no, es terrible las cosas que están pasando. Y ayer todavía con ese cohete que cayó ahí en un hospital, de un solo tiro, casi 500 personas muertas. Entre ellos la mayoría niños y personas que estaban prácticamente ni en el hospital, estaban afuera en un patio grande, refugiados ahí porque creían que ahí nada les iba a pasar, a la par del hospital. Y pasan cosas como esa, sea culpa de uno, sea culpa del otro. Estamos hablando de que hay dolor tremendo, terrible. Tantos que están sufriendo en este momento. Y vamos a hablar de eso, del asunto del dolor. El asunto del dolor. Porque no es como que vamos a hablar, si por supuesto tenemos Biblia, pasajes bíblicos aquí, pero quiero leer, porque esto fue hecho, yo no sé, como para tal vez un periódico, una revista o algo así. Ok, lo escribí como en el 2020, mientras estábamos en la pandemia, empezando los primeros meses. En algún momento leí algo, seguro en un libro, el testimonio o la historia de un hombre llamado Steve Pitt. Steve Pitt nació en el estado de Washington, Estados Unidos, con el desorden genético llamado analgesia congénita. Quiere decir insensibilidad congénita al dolor, con anhidrosis. No sé qué será eso, pero quedémonos con que él tiene una insensibilidad congénita al dolor. No siente dolor. Él y su hermano mayor. O sea, es incapaz de sentir dolor físico. Se golpea un dedo del pie y no le palpita, no pasa nada, o el dedo de la mano, de cualquier parte. No necesita anestesia si le sacan una muela y nunca en su vida le ha dolido la cabeza, imagínense ustedes. Pero el dolor, porque alguno podría decir, ay, qué bueno, qué dichoso. Alguien puede decir, qué dichoso, nunca le ha dolido la cabeza. Pero el dolor es un sistema vital de advertencia para nuestros cuerpos. Nos avisa cuando estamos haciendo algo dañino y debemos detenernos, y nos alerta si algo está mal para que lo investiguemos, algo que Steve
ha aprendido por las malas. La condición de Steve salió a la luz por primera vez cuando era niño, muy pequeñito, un niño en dentición, le estaban saliendo los dientes y masticó parte de su lengua sin darse cuenta. Fue un problema constante mientras crecía. Steve admitió que él y su hermano, que tienen la misma condición genética, no tuvieron la misma influencia restrictiva que otros niños. Su infancia estuvo marcada por constantes moldes de yeso, o sea, yeso por quebraduras, y un montón de ausencias en el colegio debido a sus frecuentes pasos por el hospital. Ya treintañero, casado y con hijos, Steve está empezando a pagar el precio de su existencia libre de dolor. Cuando niños, si nos íbamos a romper una pierna, seguiríamos usándola aunque estuviera enyesada, eso lo dice él, y al no darle tiempo para curar, no se curaba apropiadamente. Te causas tantas heridas de niño que como adulto empiezas a lidiar con las repercusiones de todas esas lesiones con el inicio de la artritis en tus articulaciones y problemas de movilidad. Todas esas cosas está sufriendo Steve. Imagínense. En 2 Corintios 11, si quieren lo buscan, versículo 23. Recuerden que estamos hablando del asunto del dolor. Por supuesto, no solo el dolor físico, el dolor del corazón, el dolor del alma. 2 Corintios 11, 23, yo lo voy a leer en la Reina Valera del 60, que es la que tengo aquí en el iPad. Y dice, 11, 23, el apóstol Pablo hablando, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. Así se le decía, se le llamaba a la tortura esta, 40 azotes menos 1. 5 veces. ¿Cómo tendría la espalda el apóstol Pablo? Como la carretera que va para Rodeo, una cosa así más o menos. Solo cicatrices ahí, solo parches. Dice el 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Dice el 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Póngale atención a eso, en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Bueno, esto es parte de lo que podemos llamar el currículum del apóstol Pablo, ¿verdad? El currículum. ¿Quiere ver mi currículum?, decía el apóstol Pablo. Se descubría la espalda, se bajaba la túnica, la espalda, y yo no sé, seguramente las piernas también, porque esos azotes que le daban con varas y todo, seguro era por todo lado. ¿Cómo podría estar este hombre también hasta la cara golpeado? Y en algún momento, que no menciona aquí, lo apedrearon, o sí, lo leímos, y lo dieron por muerto. Imagínense ustedes. En Listra, Pablo es apedreado, por ahí del capítulo
13, 14 del libro de los Hechos. Ok, pero lo que vamos es esto. No veamos en estos versículos solamente el currículum de un siervo de Dios, sino concentrémonos en la esencia de ese currículum, el dolor. Y pongámosle cuidado como Pablo lo denomina como las cosas que demuestran lo débil que soy. Voy a gloriarme en lo que es de mi debilidad, dice él. Él se sentía, era una de sus debilidades, era cuando más débil se sentía. Aquello le afectaba mucho, no solo físicamente. Tal vez no podía manejar el dolor o manejar el sufrimiento como tal vez podía manejar lo otro. Ahorita lo vamos a leer en otra parte. Dice, ok, entonces yo pongo aquí la felicidad del ser humano. La felicidad es como un contraste con esto. Somos dados a pensar en la felicidad como ausencia de dolor, ¿sí o no? Como les decía al principio, creemos que felicidad es ausencia de dolor. Entonces creemos que una persona sin dolor es una persona feliz. Por eso pensamos, qué bueno, qué afortunado, no le duele nada a ese señor, a este muchacho. Pero no sabemos más bien que ahora, después de tanto tiempo, está sufriendo. Estamos hablando de Pete, el que le leí al principio, el testimonio. Entonces, una familia, creemos que una persona sin dolor es una persona feliz, una familia sin dolor es una familia feliz, un país sin dolor es un país feliz, un mundo sin dolor es un mundo feliz. Y lo más irónico, esperamos ser una iglesia sin dolor para ser una iglesia feliz. Nada más lejos de la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué digo irónico? Porque no es lo que está en la Biblia y nunca se le prometió a los hijos de Dios que no pasarían dolor. Mateo 10, del 21 al 23, si quieren lo apuntan. Voy a leérselos. Dice Mateo 10, 21 al 23, el hermano entregará a la muerte al hermano. Este es Jesús hablando. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Oiga qué tremendo. Los hijos haciendo morir a los padres. Y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. En otras versiones dice, no he venido a traer paz, sino guerra. Y dice el 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso dice hasta el versículo 39. Pero ni que les menciono el capítulo 16, versículo 33 de Juan. ¿Se acuerdan? Ese famoso versículo, San Juan 16, 33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Lo dejo ahí. En el mundo tendréis aflicción. Ya lo había dicho en los versículos que acabamos de leer. Jesús nunca prometió que no íbamos a tener aflicción. Y más bien enseñó que esa aflicción iba a venir por causa de seguirlo a Él, por causa de su nombre, por ser sus discípulos. Aflicción es símbolo o sinónimo de dolor, de todo tipo. Por eso vemos al apóstol Pablo, y por eso vemos que, no lo tengo aquí escrito, pero cuando usted lee Hechos capítulo 9, cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco al apóstol Pablo y se convierte, le manda un recado por medio de Ananías y le dice, te voy a enseñar lo que es sufrir por causa de mí.
Ok, por eso digo que es irónico que nuestro Señor nos advierta del dolor y es lo primero que queremos evadir y evitar. ¿Sí o no? Es lo primero que queremos salir corriendo cuando nos mencionan dolor de todo tipo, no solo por causa de Cristo, sino por cualquier causa, por cualquier situación. De hecho, Jesús es conocido como experto en dolor. ¿Ustedes han leído el pasaje? Sí, Isaías 53:3. Búsquenlo para que vean. Y quiero buscarlo aquí en otras versiones que no sea la Reina Valera, para que ustedes lo escuchen. Isaías 53:3 en la Reina Valera del 60 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, pero mire, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, el currículum de Jesús decía que era experto. Y si alguien quería contratarlo para sufrir o porque iba a sufrir en su trabajo, ahí estaba el currículum. Sí, yo saqué el bachillerato, licenciatura, maestría y tengo un doctorado en quebrantos, en dolores, dijo Jesús. Le leo en la Dios habla hoy, dice: los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Dios habla hoy. Les voy a leer otra versión. La Nueva Traducción Viviente dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Les leo otra versión. Voy a leer tal vez aquí la traducción lenguaje actual y dice: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Bueno, él entonces era experto en dolor, Jesús. El dolor en general ha sido uno de los principales argumentos de los ateos. Porque estamos hablando entonces de la cuestión del dolor, el asunto del dolor. Ustedes seguramente han oído esto. Los ateos y escépticos, para rechazar la bondad del Dios de la Biblia, dicen: si Dios fuera bueno, no permitiría el sufrimiento de sus criaturas. ¿Sí o no? Pero también niegan la omnipotencia de Dios al decir: si Dios fuera todopoderoso, evitaría cada vez que sus criaturas van a sufrir. ¿Se da cuenta? Que es que queremos a toda costa evitar el sufrimiento. E incluso creemos que Dios no existe porque permite el sufrimiento, aún en sus hijos y en sus criaturas. Y ese es un argumento de los ateos o de los escépticos, pero que usted le puede enseñar con la Biblia y decirle: no, es que el que primero, el que fue más experimentado en la Biblia en sufrimientos fue el mismo Jesucristo. Así es que a ese es el que seguimos y somos llamados a seguir sus pisadas. Entonces meditemos en esto. Dios nos hizo con libre albedrío. Al tener la voluntad libre, tenemos la libertad para decidir, y entre las decisiones del ser humano están las correctas y las incorrectas. Las acciones correctas causan satisfacción y alegría, pero lamentablemente las acciones incorrectas causan dolor y angustia, la mayoría. Por ejemplo, hablemos de un machete. Es una herramienta para el trabajo y con ese trabajo vienen las ganancias que causan alegría y satisfacción. El machete es una herramienta para bien, pero otro la puede usar para lo malo. Lo puede usar para matar, causando dolor y tristeza. Lo vemos en las noticias. Machetearon a aquel, machetearon a aquella. El compañero sentimental la macheteó.
un instrumento que podía ser para bien, terminó siendo un instrumento para mal, por el libre albedrío del ser humano. Entonces el problema no está en Dios. Desde el punto de vista de la sexualidad, el cuerpo de la mujer está diseñado para encontrar placer con su esposo en un ambiente de satisfacción a la luz de la voluntad de Dios. Pero no es así todo el tiempo. Algunos se valen de ese cuerpo para violarlo y herir y causar dolor a la persona y a todos sus allegados, su familia. Lo que quiero decir es que es lo que Dios diseñó, para que fuera una experiencia de amor y satisfacción, otro lo convirtió en algo sumamente malo, causando dolor y sufrimiento a la víctima y a su familia. Entonces la pregunta ¿es culpa de Dios el dolor y todas las cosas de las que estamos hablando? No, es culpa del hombre y de su libre voluntad. Si no fuéramos criaturas libres y con voluntad propia, seríamos esclavos y autómatas haciendo la voluntad de otro, y nos quejaríamos por eso también. Pero somos criaturas libres que hemos escogido causarnos nuestro propio dolor y también dolor a otras personas. Lo vemos desde el Edén. Adán y Eva causando su propio dolor y aún el dolor de Dios. Y a dolor a todas las generaciones que vinieron después de ellos. Pensemos en esto: si con la consecuencia de sufrir dolor, aún así hacemos cosas que nos causan dolor a nosotros y a los demás, ¿qué pasaría si no existiera el dolor? Por eso empecé contándoles esa historia. ¿Qué pasaría si no existiera el dolor? Porque entonces la gente no quiere dolor. Los escépticos dicen que Dios evitaría el dolor, pero si no existiera el dolor, digamos, físico, el dolor del alma también, no habría límites para ejercer nuestra voluntad. Sin dolor el mundo sería un caos. Si es un caos con dolor, ahora imagínense un mundo sin dolor. Mataríamos sin sentir dolor, adulteraríamos sin causar dolor. Solo imaginemos un mundo sin dolor, como en el caso de Steve Pitt, este señor que mencionábamos al principio. Pensemos en una persona que se expuso al sol todo el día sin sentir dolor, pero sí con las consecuencias de sus actos. Estoy hablando de insolación, quemaduras, etc. Imaginémonos trabajar y trabajar sin que nos duelan los pies, sin que nos duela la cabeza, la cintura, las manos. O un constructor que estuvo volando pala sin parar por horas al sol, sin dolor en sus manos, sin dolor en su cintura, sin dolor en sus brazos, sin dolor en sus piernas, etc. ¿Cómo terminaría? En el hospital. No por el dolor, sino por las consecuencias de no sentir dolor. Entonces, está comprobado psiquiátricamente, oiga esto, que los asesinos en serie son psicópatas. Y que una de sus características es que no sienten dolor al matar a otra persona. No sienten nada. Los psicópatas, por eso son psicópatas. Entonces el dolor viene a ser como un fusible que se quema para proteger todo lo demás. ¿Saben lo que es un fusible? Cuando hay un cortocircuito, se tira el breaker, el fusible que hay en la caja, para proteger todo el sistema eléctrico, proteger las lámparas, proteger todos los cables, etcétera, porque pasó algo. No sé si les ha pasado que, cuando alguien mete un alambre ahí en el tomacorriente, ¡puf!, hace un chispazo y se tira el breaker. Pues ese es el dolor, algo que nos dice pare, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos frío nos acercamos a la chimenea para calentarnos con el fuego, pero si nos acercamos demasiado nos quemamos, y aquello, o sea, el fuego, que pudo ser de ayuda, nos causó una desgracia más bien. Pero ¿qué hace que yo no me acerque más al fuego? El dolor. El dolor es un protector que nos ayuda, pero también se puede dar el caso de huir del dolor y no aprender la lección del dolor. La principal lección del dolor es hacernos más fuertes, más maduros, más sabios, más sensibles al dolor de los demás también.
Porque si usted sabe lo que es darse un martillazo con un martillo, darse un golpe con un martillo en el dedo, usted va a tener mucha compasión de otra persona cuando lo vea que se pega un martillazo. Si usted se ha quemado, sabe lo que duele cuando otra persona se está quemando. Si usted ha perdido un ser querido, sabe lo que es cuando una persona pierde un ser querido, ya sea un hijo, un padre, etcétera, no sé. Físicamente estamos diseñados por Dios con un sistema nervioso que nos hace sentir el dolor tanto físicamente como el dolor en el corazón. O sea, el dolor es necesario. El dolor es necesario. Esto es una reflexión para llegar a ese punto. El dolor es necesario. Los problemas entonces son necesarios, las situaciones complicadas son. Usted se quemó porque, no sé, cometió un fallo y tocó la plancha. Cuando un chiquito toca una plancha que está caliente, ya después no la vuelve a tocar nunca más, porque sabe que duele quemarse. Y en las cosas de la vida también, aunque a veces vemos que hay gente que mete cabeza, como hemos visto, gente que toma malas decisiones una vez, otra vez y otra vez y otra vez, cosas que le causan dolor y parece que es masoquista o tal vez un poco psicópata y sigue haciendo y cometiendo el mismo error. Estoy hablando, por ejemplo, de alguien que se casa, una persona que se casa con una persona que no es cristiana. Ya está, empezó el dolor. Se divorcian y vuelve a casarse con otro que no es cristiano. Se divorcia y vuelve a hacerlo. O sea, Jesús era experimentado en quebrantos, pero no porque cometía el error todo el tiempo, el mismo error, no. Es que Él también tenía que llevar todos nuestros dolores y nuestras fallas en la cruz. Bueno, como en el caso de Steve, si no seríamos insensibles, ¿y qué pasaría con un mundo insensible? Entonces el dolor es necesario, el dolor nos hace más fuertes. Si no, pregúntele a una persona que, por ejemplo, como hemos hablado varias veces, que alza pesas y eso. Tiene que dolerle los músculos para que se fortalezcan. El dolor nos protege y nos mantiene a la distancia necesaria para que aquello que nos puede matar, más bien nos pueda dar vida y ayudarnos, como lo hace el sol, por ejemplo. El sol nos puede dar vida, pero también si nos exponemos al sol por mucho tiempo, más bien nos puede matar, nos puede enfermar, nos puede quemar, nos puede hacer algo terrible. Entonces es donde surge la pregunta: ¿es mejor permitir el dolor que evitarlo? Preguntémonos eso. ¿Es mejor permitir el dolor que evitarlo? Bueno, si nos montáramos en la máquina del tiempo para ir a Wuhan, China, y llegar precisamente allá, cuando aquella persona se iba a comer el pangolín, el primer murciélago o pangolín infectado, supuestamente, ¿verdad? Digamos que fue que se propagó a través de los animales, que no fue creado en un laboratorio o algo así. O piensen en el laboratorio, no sé, cuando la persona hizo ese virus, el COVID-19, y de alguna forma ya iban a infectar el primero, ¿qué haríamos? Si usted se subió en la máquina del tiempo, se fue hasta el 2019, antes de diciembre del 2019, porque ahí fue donde surgió el COVID-19, por eso se llama así. ¿Qué haría usted sabiendo lo que venía? ¿Lo evitaría o dejaría que se coma el pangolín o se coma el murciélago? ¿Verdad? O sea, ¿qué ha sido mejor? Desde el punto de vista cristiano, ¿qué ha sido mejor? ¿La pandemia o la normalidad que vivía el mundo antes de la pandemia? ¿Qué ha sido mejor? Esas son preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que queremos ser personas más fuertes desde todo punto de vista y no nos damos cuenta que las personas más fuertes son las que más dolor han sufrido, empezando por Jesús.
Y ya vemos al apóstol Pablo, por eso sacamos el currículum al principio. Nuestra naturaleza es querer evitar el dolor, pero evitar el sufrimiento y el dolor no nos hace más fuertes, más bien nos debilita y nos hace más vulnerables. Ahorita les pongo un ejemplo. Tenemos un Dios bueno que a veces tiene que causar dolor para corregirnos. El Padre que ama, castiga, dice la Biblia. O sea, que la falta de dolor de parte de Dios sería ausencia de amor. La falta de dolor de parte de Dios sería ausencia de amor. Estoy hablando del caso exclusivo de la disciplina de Dios. Preguntémosle al apóstol Pablo. Ok, este es otro pasaje. 2 Corintios 12, del 7 al 10. ¿Estamos bien? Preguntémosle al apóstol Pablo. 2 Corintios 12, del 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Algo afectaba a Pablo en la carne. Muchas personas han pensado que era una enfermedad que tenía el apóstol Pablo, un dolor que tenía el apóstol Pablo. Eso son suposiciones, pero vamos a seguir leyendo. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese mensajero de Satanás, ese aguijón en la carne. Y dice: y me ha dicho el Señor en sus oraciones, me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Se acuerdan que habíamos leído que los sufrimientos, dice, voy a hablar de mi debilidad, eran los sufrimientos? Aquí lo corrobora. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Mire, aquí viene una lista: en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ve? Este era el aguijón. Las debilidades de Pablo. Estas cosas, por eso les decía, era para Pablo difícil sobrellevar todas estas cosas. Le costaba sufrir afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Pero había entendido que el Señor le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te necesito débil. Y a todos nosotros el Señor nos necesita débiles, en ciertas ocasiones más que otras. Porque yo creo que es que lo que pasa con el dolor es que a veces sufrimos dolor y entonces ahí nos sentimos tan débiles, tan vulnerables, que luego ese efecto dura un tiempo delante de Dios, pero con el tiempo se vuelven a subir los humos a uno y empieza a sentirse uno gallito y fuerte otra vez. ¿Qué necesita? Un dolorcito por ahí, como decía alguien por ahí, un saludito de parte de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Vemos claramente aquí, como en el pasaje que leímos al principio, que para Pablo el dolor y el sufrimiento lo hacían sentir débil y vulnerable, pero que aquellas cosas que para él eran su debilidad, más bien Dios las transformaba en fortaleza espiritual, porque a partir de ahí reposaba sobre él el poder de Dios. Con frecuencia escuchamos esta expresión: oiga, no quiero que mi hijo pase todo lo que yo he pasado y por eso le voy a facilitar todo y le voy a dar todo lo que yo nunca tuve para que no sufra como yo. Error garrafal. Nuestros hijos también deben experimentar el dolor para que aprecien lo que cuestan las cosas. Tiene que hacérsele ampollas en las manos con un instrumento de trabajo. Aunque no vayan a ser nunca carpinteros
ni albañiles, ni nada de eso. Necesitan sentir lo que es eso. Tener que hacer cosas que causen fatiga, que causen, no sé, estrés. Desde niños, no importa. Nunca, o sea, no estamos hablando de ¿verdad? De maltrato al niño, ¿verdad? Ni nada de eso. Pero donde yo me acuerdo que yo tenía que dejar de jugar para tener que irme al potrero que quedaba como a 2 kilómetros para ir a traer las vacas de mi abuelo, unas 6 o 7 vaquillas, traerlas a ordeñarlas, tener que uno maltratarse ordeñando, maltratarse cortando pasto en una máquina que no era de motor, el motor era uno, había que darle una manigueta para cortar el pasto, se maltrataba uno, había que ir a traer vástago en una carretilla, ir al cafetal a cortar vástago, empujar la carreta, mi abuelo adelante, o sea, todo eso causaba ampollas, majones, dolores. No sé cuántas veces me majó una vaca por estar ordeñándola. Lo majaban a uno las vacas, le botaban el balde de leche, había que agarrar la pala para recoger las boñigas, lavar la lechería. Estamos hablando 5, 6, 7 años, 8 años, ¿verdad? Ya después agarraba la lechera para ir a vender. Cuando tenía como 9 años ya en una bicicletilla y con un carretoncillo. Pero esas cosas te hacen fuerte para más adelante. Por mencionar algo, por eso es que los hijos hay que enseñarles que las cosas cuestan, no solo diciéndoselos, sino, como hemos hablado, no importa llevar a un niño a un funeral y que vea a todo el mundo llorando ahí en el cementerio, eso no es ningún trauma, que vea que existe la muerte y que la gente se muere y que causa dolor. Por eso no importa si tienen que entender que las mascotas se mueren y pasar por el dolor de ver una mascota muerta, ya sea porque le atropelló un carro, ya sea porque tuvieron que sacrificarla, qué sé yo. Todas esas cosas nos ayudan en la vida. Recordemos que Jesús nos dio una lección de sufrimiento a favor de todos y de que todos somos fruto de la aflicción de su alma. Isaías 53:11 dice eso. Cuando vea el fruto de la aflicción de su alma, Isaías 53:11, quedará satisfecho. Para ir terminando, hay una cualidad de Dios que no podríamos conocer ni experimentar si no viviéramos momentos de dolor, y esta es la cualidad que hemos hablado, en algún momento predicamos de eso, lo que se llama consolación. También necesitamos pasar dolor para experimentar la consolación de Dios, porque si no sufriéramos dolor, no entenderíamos que Dios es consolador, restaurador. Segunda de Corintios 1:3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Siempre recuerde eso. De acuerdo a la medida del dolor, así va a ser la medida de la consolación. O sea, siempre Dios nunca nos va a dejar abandonados, sino nos va a dejar de consolar. Ok, termino con esto. Apocalipsis 21, del 1 al 6. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es que estas cosas que estamos pasando, aquí la Biblia le llama las primeras cosas, pero vienen cosas mejores que esas, que un día pasarán estas cosas, como dice Jesús aquí. Yo hago ahora nuevas todas las cosas. Por eso es la esperanza de llegar allá, sabiendo que ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Un día Él enjugará las lágrimas de todos nosotros y estaremos en una condición que nunca en la vida nos habíamos imaginado. No sé si vendrán otras cosas, pero por lo menos se nos promete que el dolor terminará. Pero mientras tanto, busquemos al Señor, la fortaleza del Señor en medio de nuestro dolor, y dejemos que Él nos consuele, pero también no evitemos el dolor, porque el dolor es necesario. Amén.